Buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a hablar lo que es regeneración y reparación tisular. La reparación tisular constituye la restauración del tejido en cuanto a su arquitectura y función después de que éste ha sufrido un daño, ¿no? Que puede tener diversos grados de severidad. Dependiendo de cómo este tejido se va a reparar, tenemos dos tipos: la regeneración y la cicatrización. La regeneración se caracteriza porque el tejido a ser reparado queda totalmente igual a como empezó antes de la injuria, mientras que la cicatrización siempre conlleva a la formación de una cicatriz con tejido fibroso, fibras de colágeno, que queda como una huella de que ahí hubo alguna lesión mucho más severa, ¿no? Recordar algunas definiciones: fibrosis se considera el depósito de colágeno en tejidos, lo cual es secundario a inflamación crónica o a necrosis, mientras que organización es la fibrosis que se deposita sobre un exudado inflamatorio. Recuerden que esto de organización lo vimos cuando vimos la inflamación fibrinosa y formaba finalmente las adherencias. Aquí tenemos un ejemplo de las dos formas de reparación tisular. Tenemos un ejemplo de hígado y vemos, por ejemplo, cuando el daño es en las células, en los hepatocitos, pero la matriz ha quedado intacta, no ha sido destruida, se ocurre la regeneración de todas las células, ¿no? Y la arquitectura queda exactamente igual a como empezó antes de la injuria. Pero si la injuria es no solamente de las células, sino de la matriz extracelular, entonces de todas maneras va a haber una reparación exagerada con cicatrización, ¿no? Y quedan las huellas aquí del daño previo, ¿de acuerdo? Entonces vean las marcadas diferencias que hay entre regeneración y cicatrización. Ahora, en un tejido dañado previamente hay una marcada proliferación de células, ¿no? ¿Cuáles son las células que proliferan? Las propias del tejido dañado, obviamente las que quedaron, las que sobrevivieron al daño, las células endoteliales y los fibroblastos. Obviamente, para que estas células puedan crecer y multiplicarse, de todas maneras tiene que haber factores de crecimiento, ya que estos factores son los que van a modificar el ciclo celular. Entonces, en una población celular, en un tejido determinado, tenemos la población base, el cual es nutrido a través de células madre, ¿de acuerdo? Bajo un estímulo determinado, que puede ser factores de crecimiento, estas células pueden proliferar, ¿de acuerdo? O pueden diferenciarse, ¿no?, hacia un tipo especial de tejido. Recuerden que también en muchos tejidos, como en el tejido endometrial, si los factores de crecimiento, o las hormonas en este caso, desaparecen, gran parte de esta población, al no tener el estímulo hormonal, muere por apoptosis. Recordar ustedes el ciclo celular. Un buen número de células se encuentran en un estadio quiescente, como en G0, y bajo un estímulo adecuado, a través de factores de crecimiento, vuelven a entrar al ciclo celular a través de G1. A partir de ahí va a pasar por los ciclos la fase de síntesis, ¿no?, G2, y finalmente pasa por las fases de mitosis, donde podemos tener después otra vez dos células. Estas fases del ciclo celular están sumamente reguladas. Esto es algo que ustedes ya saben y lo vamos a volver a ver con más detalle cuando en el próximo curso desarrollemos el tema de cáncer. Entonces vean que entre G1 y S hay un pasaje, ¿no?, igual para entre G2 y M. Este paso se va a determinar a través de unas moléculas que se llaman las ciclinas, y cuya función va a estar regulada por unas quinasas, que son las quinasas dependientes de ciclina. Una vez que ocurre esta activación de la ciclina, se va a fosforilar la proteína RB y permite, por ejemplo, el paso de G1 a S. Para favorecer o para controlar estos pasos, así como tenemos quinasas, están los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, de tal manera que todo este ciclo quede bastante bien regulado. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de tejido tenemos en base a la capacidad de proliferar? Tenemos tejidos que están en constante división, que se le conoce como los tejidos lábiles, lo constituyen los epitelios y las células hematopoyéticas. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el epitelio intestinal cada 5 a 7 días se renueva por completo, es decir, cada 5 días o 7 días tenemos todo un epitelio intestinal nuevo.
Igual la piel, ¿no? 21 a 28 días tenemos nuevamente toda una piel, ¿no? Es un tejido que constantemente está en proliferación. Ni qué decirlo de las células hematopoyéticas, constantemente, todos los días, a cada momento, se están formando nuevas células hematopoyéticas para ir reponiendo aquellas que se van perdiendo en la sangre. Son dos ejemplos de tejidos que tienen una gran capacidad de proliferación. Están también aquellos tejidos que están estables, que están en un estadio G0, ¿no? Pero bajo un estímulo adecuado pueden pasar nuevamente a ser células del ciclo celular, entrar al ciclo celular para dividirse. Aquí están los hepatocitos, las células del parénquima renal, células pancreáticas, células endoteliales, fibroblastos, células musculares lisas. Y están aquellas células que se llaman permanentes, las que no proliferan, ¿no? Y tenemos las neuronas y el músculo cardíaco. Ustedes saben que estas células carecen de capacidad de división celular. Antes de entrar en los detalles de reparación tisular, vamos a hablar de tres factores importantes: las células madre, factores de crecimiento y la matriz extracelular. Recuerden que las células madre permiten un equilibrio entre la muerte de las células maduras diferenciadas que todos los días ocurren. Tienen que ser repuestas, ¿no? A partir de estas células madre, las cuales van a replicar y diferenciarse de tal manera que restituyen este tejido, este número de células que murieron dentro de un tejido, manteniendo un equilibrio, ¿no?, entre estas poblaciones. La célula madre tiene dos características fundamentales. Tiene esa capacidad de autorrenovarse, es decir, se divide formando una nueva célula madre, y la otra la considera la replicación asimétrica, es decir, a partir de la misma célula madre se dividen dos células, una sigue siendo la célula madre con capacidad de autorreplicación o autorrenovación, mientras que la otra va a ir pasando por diversos estadios hasta diferenciarse. Obviamente, en condiciones normales, esta célula ya no regresa a ser una célula madre, aunque esto puede regresionarse manipulando genéticamente estas células, como bien podrán leer en el libro. Por su parte, los factores de crecimiento son proteínas, la mayoría de ellas, que permiten a la célula aumentar de tamaño, entrar a mitosis, inhibir la apoptosis, a favorecer la contractibilidad, la diferenciación y la migración de las células, ¿no? Entonces, estos factores de crecimiento, que son varios, tienen múltiples funciones, y todos ellos actúan uniéndose primero a su receptor. Estos receptores van a activar a la larga, a través de una cadena de segundos mensajeros, van a activar los genes, y estos genes activados van a determinar los efectos en el ciclo celular, como la mayor división, la inhibición de la apoptosis, etc. ¿Quiénes producen estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento son producidos por leucocitos y macrófagos, las propias células parenquimales y las células del tejido conectivo. Recuerden que los receptores de factor de crecimiento se pueden clasificar en tres categorías, ¿no? Primero, aquellos que tienen una actividad tirosina quinasa intrínseca, como PI3, ¿no?, inositol sulfato, MAP, ¿de acuerdo?, como segundos mensajeros. Aquellos receptores que están unidos a las proteínas G, cuyo segundo mensajero es el AMP cíclico. Y aquellos que no tienen una actividad tirosina quinasa enzimática intrínseca, ¿no?, como son los receptores ligados a JAK-STAT. A la larga todos funcionan de la misma manera, es decir, tenemos acá los tres tipos de receptores. Estos son con actividad tirosina quinasa intrínseca, estos son sin actividad tirosina quinasa intrínseca, es decir, otro tipo de actividad quinasa tendrán, y aquí están las proteínas G, ¿no?, acoplados a proteína G. A la larga, cuando se activan estos receptores, liberan una serie de segundos mensajeros que van a tener todos ellos acciones a nivel del núcleo, donde van a transcribir ciertos genes que van a favorecer la división celular. Muy bien. Y el tercer elemento es la matriz extracelular. La matriz extracelular sirve como un armazón en las cuales las células que van a estar en regeneración, cuando el tejido se dañe, van a proliferar. Recordar que la matriz extracelular no es un tejido estático, no es una estructura estática, está en constante cambio, es muy dinámica, y del cual podemos reconocer dos grandes componentes. Primero, la matriz intersticial, y segundo, la membrana basal. Eso lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Aquí tenemos un gráfico, un esquema donde podemos ver la matriz extracelular. Tenemos un epitelio, el cual asienta sobre uno de los elementos de la matriz extracelular, que es la membrana basal. Vean los componentes de la membrana basal: colágeno tipo 4 fundamental, laminina, proteoglicanos.
Vean que la membrana basal no solamente está en contacto con los epitelios, sino también es parte de estos vasos sanguíneos, específicamente de los capilares. Muy bien. Y aparte de esta membrana basal, tenemos la matriz intersticial, ¿no? En el cual podemos reconocer los fibroblastos. Y lo que importa es todos los elementos que están entre estas células, como son fibras de colágeno, elastina, proteoglicanos y derivados del ácido hialurónico, los cuales están sumamente relacionados a través de integrinas con los fibroblastos, ¿no? Manteniendo una estructura que, como le hemos dicho, no es estática, sino que es dinámica. ¿Qué funciones tiene la matriz extracelular? Primero, es bastante obvio, un soporte mecánico a todas las estructuras que están en contacto con este tejido. También tiene un control sobre el crecimiento celular, son capaces de favorecer la diferenciación celular. Cuando hay que renovar el tejido, esta matriz sirve como un armazón, como una especie de molde, donde se va a volver a regenerar, tratar de renovar este epitelio, este tejido dañado. Es capaz de delimitar microambientes tisulares, por ejemplo, eso es bastante característico en el vaso, donde a través de la matriz extracelular y mediada por ciertas quimoquinas, tendríamos que los linfocitos B están muy bien organizados en ciertas áreas que son distintas a las áreas de los linfocitos T, por ejemplo. Y otra característica de la matriz extracelular es la capacidad que tiene de almacenar factores de crecimiento y estos interactuar con las células vecinas. En cuanto a los componentes de la matriz, recuerden las fibras de colágeno y la elastina, la sustancia morfa, que está compuesto principalmente de glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico y sus derivados, y como proteoglicanos, que el ejemplo más representativo es el heparansulfato, ¿no? Pero esto varía muchísimo, inclusive dependiendo del tipo de tejido donde lo vamos a estudiar. Finalmente tenemos glicoproteínas de adhesión como fibronectina y laminina, y obviamente los receptores de estas proteínas de adhesión, como son la familia de inmunoglobulinas, caderinas, selectinas e integrinas, que permiten la interacción de todas estas grandes moléculas con las células de la matriz, como el fibroblasto. Y no solamente fibroblasto, también pueden ser células epiteliales. Aquí podemos ver la relación de la matriz extracelular, podemos ver las fibras de colágeno, la fibra de laminina, y cómo vean estas estructuras están interconectadas, ¿no? A través de fibronectina e integrinas con ciertos receptores en la célula, los cuales a la hora que pueden ser estimulados, obviamente apoyados con factores de crecimiento, permiten cambios a nivel de toda la célula para poder producir una mayor proliferación, diferenciación, síntesis de proteínas, migración, cambio de forma de la célula, etc. Entonces vean que la matriz extracelular juega un rol también fundamental en lo que es la proliferación y diferenciación celular. Muy bien, y ahora vamos a empezar la parte de lo que es la reparación, para recordando esta escultura del Prometeo encadenado. Si ustedes recuerdan la mitología griega, Prometeo tuvo la osadía de robarse el fuego del Olimpo y dárselo a los hombres. Como Zeus se molestó por este hecho y lo castigó encadenándolo a una montaña, y su castigo era que todas las noches un águila venía y le comía el hígado, ¿de acuerdo? Y lo peculiar de la historia era que al día siguiente Prometeo aún seguía vivo y con todo el hígado completamente intacto. El problema es que el suplicio volvía a aparecer nuevamente cuando el águila venía y le volvía a comer el hígado, y a la mañana siguiente todo el hígado estaba regenerado, y así era constantemente día tras día. Esta historia recuerda que ya en la antigüedad se dieron cuenta de la capacidad regenerativa que tenía este órgano al ser dañado. Posiblemente se dieron cuenta cuando las personas o los soldados quedaban heridos en combate, y a pesar de ser un órgano que ha sido dañado, tenía esa capacidad de regenerarse en su totalidad. Muy bien. Vamos a empezar con la regeneración tisular. Recordar que la regeneración total de un tejido solo se da si el tejido residual está estructural y funcionalmente intacto. En cambio, si este tejido fue dañado por un proceso donde hubo mucha inflamación, peor si hubo una infección, si bien puede haber un grado de regeneración, siempre va a dejar una huella bajo la forma de una cicatrización. Eso es fácil de entender, inclusive ustedes deben haberlo vivido,
Cuando ustedes hacen pequeños cortes en la piel, ¿no? Sobre todo en las manos, a veces los cortes son muy pequeños, puede llegar inclusive a sangrar, ¿no? Pero uno lava la herida y pasan unos días, tal vez una semana, y ustedes vuelven a ver el sitio de corte y lo más probable es que ya no haya quedado ni siquiera la huella, ¿no? En ese caso es un ejemplo de regeneración. Pero si ustedes tuvieran una herida mucho más grande, más profunda, o una herida que se haya infectado, siempre va a dejar una cicatriz, ¿no? Siempre deja una huella de donde ocurrió la lesión. Ejemplos de regeneración tisular. Por ejemplo, una persona puede perder sangre, ¿de acuerdo? 1 litro de sangre puede perder por un accidente. Puede ser el paciente estabilizado y todo lo demás. Y su organismo automáticamente va a generar factores estimulantes de colonias que van a actuar sobre la médula ósea y al cabo de unas semanas toda esa sangre que se perdió ha sido otra vez regenerada porque hay una mayor producción desde la médula ósea. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de regeneración, una resección hepática. Inclusive vean ustedes que el hígado puede ser removido hasta un 40, 50 o 60% de su masa puede ser removido muchas veces para trasplante. Esa remoción permite la liberación de citoquinas como factor de necrosis tumoral e interleuquina 6 que van a actuar sobre otras células y sobre los propios hepatocitos para producir el factor de crecimiento de hepatocitos o el factor de crecimiento epitelial y permiten actuar sobre los hepatocitos que quedaron y permiten que estos empiecen a proliferar y a cabo de muy poco tiempo, de unas cuantas semanas, todo el hígado puede estar completamente restituido, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una persona que fue sometida a un trasplante. Acá está la tomografía previa a la operación. Todo lo que se señala en blanco es lo que se retiró al final, ¿de acuerdo? Y una vez pasan unas semanas, ven ustedes, se vuelve a hacer una tomografía de control. Todo el lóbulo derecho, gran parte del lóbulo derecho que fue extirpado, obviamente no está. Pero ven que a partir de lo que quedó del lóbulo izquierdo, vuelve otra vez a crecer gran parte del hígado, teniendo ya un tamaño muy similar al que tenía antes de la operación. Eso nos habla de la gran capacidad regenerativa que tiene este órgano. Por su parte, la cicatrización involucra ya que hay un daño severo del tejido. Muchas veces involucra daño del epitelio y un gran daño importante de la matriz extracelular. Y este tejido dañado va a ser reemplazado por tejido conectivo, ¿no? Pero esta cicatrización no ocurre de una manera desordenada, de hecho sigue pasos muy bien definidos. Primero va a haber una formación de un tejido especial, que es el tejido de granulación, que se caracteriza porque tiene nuevos vasos que se están formando. Posteriormente, sobre este tejido de granulación se va a acumular la nueva matriz del tejido conectivo, activado y producido por los nuevos fibroblastos que van a ser reclutados, y finalmente, después de esto, se forma la cicatriz. Aquí tenemos, vean ustedes, aquí hay una persona que tiene una herida en la piel, ¿de acuerdo? Importante. Y lo que va a ocurrir ante el proceso de cicatrización empieza a aparecer este tejido. Este tejido, si ustedes se dan cuenta, es un tejido rojo, ¿no? Que tiene forma de granos, ¿no? Punteado, dispersos, y a esto se le conoce como un tejido de granulación. Cuando nosotros vemos este tejido a mayor aumento, en microscopio, vamos a darnos cuenta que están formados por nuevos vasos que recién se están formando y muchas veces todavía su función de su permeabilidad vascular está muy alterada porque no son vasos bien constituidos. Por lo tanto, alrededor de ellos va a haber bastante edema. Esta combinación de nuevos vasos sanguíneos y edema alrededor es lo que caracteriza a un tejido de granulación y es como lo vemos aquí. Es importante recordar que, por ejemplo, en injertos, si esta persona va a necesitar un injerto de piel, es ideal tener abundante tejido de granulación con abundantes vasos sanguíneos, porque con eso aumentamos nuestras chances, nuestras posibilidades de que el injerto pegue bien, ¿no? Porque va a estar ricamente vascularizado. Muy bien, como les dije, el proceso de cicatrización tiene fases, ¿no? Empieza primero como una angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos y obviamente la formación del tejido de granulación. Una vez que se forma este tejido de granulación viene una segunda fase. Tenemos que hacer que los fibroblastos, que son las células principales que sintetizan estas fibras, lleguen hasta el sitio y estando ahí comiencen a proliferar y a dividirse. El tercer paso es que empiecen a depositar la matriz extracelular. Y finalmente, tenemos que dar una forma a esta nueva matriz que se ha sintetizado, remodelándola,
¿no? Para que quede ya una cicatriz definida. Muy bien. Entonces vamos a ver paso por paso qué características tiene estas fases de la cicatrización y qué factores son los que permiten cada uno de estos eventos. Primero la angiogénesis, ¿no? La angiogénesis puede venir de dos maneras. Lo lógico es pensar que a partir de vasos que ya están presentes alrededor del tejido lesionado, comiencen a nacer nuevos vasos, ¿no? Vasos nuevos hacia el sitio de la lesión, ¿no? Eso se llama formación a partir de vasos preexistentes. Pero también existe la posibilidad de movilizar precursores endoteliales, es decir, células madre que tienen esa capacidad de diferenciarse hacia células endoteliales, las cuales están ubicadas en la médula ósea. Y ahí es lo espectacular, ¿no? Es sacar esa célula que está en la médula ósea, llevarla al sitio donde necesitamos y una vez en el sitio diferenciarse hacia una célula endotelial y formar nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Aquí están las dos formas, ¿no? Aquí tenemos las células precursoras endoteliales, ¿de acuerdo? Las cuales van a ser sacadas de la médula ósea y llevadas hasta el sitio donde yo tengo la lesión, que está acá en celeste. Vean cómo las llevamos hasta el sitio más final. Y aquí estas células ahora se diferencian en células endoteliales con la formación de nuevos plexos, nuevos vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? La otra es a partir de un vaso sanguíneo existente muy cercano, sale como una gema, una gemación, digamos así, una rama de ello, y comienzan a dividirse, ¿no? A proliferar, y finalmente tenemos, ¿no? Una red vascular madura. Vean que aquí en esta fase, cuando todavía los vasos no son muy maduros, la permeabilidad vascular está muy elevada y estaríamos viendo un tejido de granulación, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se realizan estos pasos de angiogénesis? Primero hay una vasodilatación, después hay una migración de células endoteliales hasta el área de la injuria, después tenemos una proliferación de células endoteliales, estas células endoteliales tienen que dividirse, después tenemos que decirle a las células endoteliales que se inhiban de seguirse dividiendo para no tener un exceso de vasos sanguíneos, y después tenemos que reclutar todas aquellas células que van a formar parte de la pared vascular, por ejemplo, pericitos, ¿no? Si el vaso es pequeño, o inclusive si el vaso es un poco más grande, tenemos que reclutar y diferenciar células musculares lisas, para finalmente ya tener una red vascular madura y bien constituida. Recuerden que estos nuevos vasos, hasta que todavía no estén bien formados, su permeabilidad está muy elevada y permiten la salida de fluidos hacia el exterior, produciendo edema, y a esto se le llaman factores de tejido de granulación. Ahora, ¿qué factores son los que van a favorecer estos eventos de angiogénesis? Tenemos hasta tres. Son el factor de crecimiento del endotelio vascular, el BEF, los factores de crecimiento derivados del fibroblasto básico, el FGF2, y también tenemos las angiopoietinas 1 y 2. Todas estas moléculas lo que van a hacer es permitir esta diferenciación y la formación de nuevos vasos sanguíneos. El BEF, el factor de crecimiento del endotelio vascular, es uno de los más importantes. Este BEF se expresa principalmente cuando tenemos situaciones de hipoxia, ¿no? En estas condiciones el BEF se eleva considerablemente. Este factor de crecimiento permite la proliferación y motilidad de las células endoteliales, pero cuando no hay hipoxia está expresado en muy bajas concentraciones en la gran mayoría de los tejidos. Vean que puede ser muy expresado en podocitos y en las células miocárdicas, ¿no? Y obviamente su receptor del BEF es un receptor que tiene capacidad de tirosina quinasa. Por tu parte, el FGF2 está libre, según en su forma libre está unido a paransulfato, y vean cómo este factor se almacena en la matriz extracelular. Cuando actúan sobre las células permite su proliferación, pero obviamente no es su única función, ya que permite la movilización de macrófagos y de fibroblastos, por eso es el nombre que adquiere, hasta el área dañada, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, en la epidermis en el caso de heridas cutáneas. ¿De acuerdo? Muy bien, la segunda fase es la migración y proliferación de fibroblastos, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos este tejido de granulación, tenemos que hacer que los fibroblastos lleguen hasta el sitio y ahí inmediatamente depositar la matriz extracelular con todas las fibras que ustedes ya conocen. Importante estos dos pasos, ¿no? Migración y proliferación de fibroblastos, depósito de la matriz extracelular.
Recordar que ambos pasos están mediados por los mismos marcados, por los mismos moléculas, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos básico 2 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Tal vez alguno con mayor acción sobre cualquiera de los dos, pero los dos tienen por lo menos alguna acción en estos dos pasos donde involucran a los fibroblastos. Estos factores son producidos por células inflamatorias como macrófagos y las propias células endoteliales y después de proliferar adoptan una función de secreción, ¿no? La fibroblasto comienza, prolifera y una vez que ya está bien proliferado comienza a secretar todas sus fibras, principalmente de colágeno. Vean aquí, acá tenemos una fotografía donde tenemos estos vasos sanguíneos recién nuevos, pero que dejan escapar mucho líquido porque son unos vasos que todavía no están bien constituidos y esto es lo que llamamos un tejido de granulación. Sobre este tejido de granulación que nos va a servir de molde, el fibroblasto va a venir, va a proliferar y comienza a sintetizar colágeno y a depositarlo aquí. Con el paso del tiempo, este colágeno va a estar bien constituido y va a formar lo que conocemos como una cicatriz. Vean aquí, con una coloración de tricrómica podemos ver que todo lo que es celeste o azul son las fibras de colágeno, ¿no? Que se depositaron, ¿no?, anteriormente en un tejido como el que estamos viendo acá a la izquierda, en un tejido de granulación. El depósito de la matriz extracelular, como les dije, está influenciado por los mismos marcadores. Vean que el factor de crecimiento transformante beta, su receptor, no tiene actividad tirosina quinasa, tiene una actividad serina treonina quinasa. Y este factor de crecimiento transformante beta tiene dos efectos. Primero, es un potente agente fibrinogénico. Le dice al fibroblasto que sintetice colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Pero también, y este es otro efecto que tiene este factor, es capaz de inhibir la proliferación de linfocitos y tiene, por lo tanto, es una potente molécula antiinflamatoria, ¿no? Entonces, así como la inflamación se activa por varias rutas, hay que detenerlo cuando ya no es necesario. Y el TGF-beta tiene esa función. Por su parte, el factor de crecimiento derivado de plaquetas produce la migración de fibroblastos, células musculares lisas y macrófago. Vean que este factor, como su nombre lo dice, se almacena en las plaquetas, ¿no? Y son capaces de introducir citoquinas como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que inducen proliferación de vasos y también poseen un efecto fibrinogénico, ¿no? este factor. Muy bien. Una vez que el fibroblasto comienza a depositar la fibra de colágeno para generar esta nueva matriz, tenemos que evitar que no solamente se produzca en exceso la fibra de colágeno, sino hay que darle forma a este nuevo colágeno sintetizado para formar ya la cicatriz definitiva. Eso se hace degradando la matriz extracelular, ¿no?, para darle un equilibrio y un balance y constituir la cicatriz. Esta degradación está a cargo de metaloproteinasas. Una característica de estas metaloproteinasas que son moléculas que poseen iones de zinc, ¿no?, en su estructura que son importantes para que estas funcionen. ¿Qué metaloproteinasas tenemos? Las colagenasas, como su nombre lo indica, degradan el colágeno. Las gelatinasas son capaces de degradar la fibronectina y las estromelicinas son capaces de generar proteoglicanos y la laminina. Todas estas metaloproteinasas son secretadas también por el mismo fibroblasto, pero también por macrófagos y neutrófilos. Vean cómo estas metaloproteinasas son inhibidas por el propio factor de crecimiento transformante beta y por los corticoides, ¿no? Y esta acción de estas metaloproteinasas tiene que estar muy bien regulada para evitar también degradar en exceso, ¿no? Entonces aquí tenemos el efecto, ¿no? Acá tenemos la matriz extracelular y cómo es degradada a través de estas metaloproteinasas. Vean que estas metaloproteinasas se secretan primero bajo una forma precursora, una procolagenasa o proestromellicinas, ¿no?, que bajo la acción de la plasmina principalmente, que ya lo conocen ustedes como acción fibrinolítica, es capaz de transformarlas en su forma activa, ¿no?, permitiendo la degradación. Obviamente, estas son inducidos o son producidos en este ejemplo por el macrófago, y hay factores que favorecen su producción, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epitelial y ciertas citoquinas, y hay así otros que lo inhiben, como es el TGF-beta y los esteroides, ya sea endógenos o exógenos también. ¿De acuerdo?
Y vean que también hay otro grupo de moléculas que están presentes, que son inhibidoras de metaloproteinasas presentes en los tejidos, llamadas las TIMPs, ¿de acuerdo? Que degradan, ¿no? Degradan este paso, ¿no? Inhiben este paso, actuando sobre las metaloproteinasas. Muy bien, ya para terminar vamos a recordar, porque eso es algo que ustedes ya hicieron en el curso de sistema tegumentario, los procesos de la cicatrización de las heridas cutáneas, ¿no? Recuerden que una cicatrización de herida cutánea podría ser principalmente o de primera intención o de segunda intención. Las dos siguen pasos más o menos bien definidos, bastante similares, aunque las magnitudes son diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver los dos ejemplos, ¿no? Tenemos una cicatrización de primera intención. Se caracteriza primero porque la pérdida de tejido y el daño no ha sido tanto, no ha sido tan severa, ¿de acuerdo? Muchas veces se forma una pequeña costra, ¿no? Y generas, obviamente, un proceso, obviamente un tapón, ¿no? Sanguíneo por la sangre dañada extravasada, y generas una respuesta inflamatoria de neutrófilos al poco tiempo, a las 24 horas. ¿No? A partir de aquí van a venir los macrófagos, se va a formar tejido de granulación y vamos a reclutar fibroblastos, ¿de acuerdo? Y finalmente, pasado todo este tiempo, después de unas semanas, vienen los fibroblastos, depositan el colágeno y tenemos nuestra cicatriz fibrosa, ¿de acuerdo? En cambio, en una cicatrización por segunda intención, muchas veces se da porque la pérdida del tejido es mucho más marcada, mucho más abundante, la costra que se forma es grande, hay mayor respuesta inflamatoria, hay mayor tejido de granulación, ¿de acuerdo? Y en el proceso final, si bien es cierto, se va a reclutar fibroblastos y depositar colágeno, se va a aparecer una célula adicional que no estaba en el primer ejemplo, que es el miofibroblasto, y eso le da una característica de retracción y de contracción a la herida, ¿no? que es muy típica de estas cicatrizaciones por segunda intención. Y aquí tenemos los pasos, ¿no? Para cualquiera de los dos, inflamación primero, tejido de granulación después, ¿no? Que en su pico entre el segundo y tercer día, y de ahí viene la contracción de la herida, ¿no? Que obviamente es mucho más marcada en la de segunda intención por esta acción de los miofibroblastos, ¿no? Y poco a poco el colágeno cada vez se acumula más, ¿de acuerdo? Y obviamente el colágeno será mucho mayor al cabo de unos meses, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una herida bastante grande a nivel del pie, que por sus características es muy difícil que esto cierre por primera intención, esto va a cerrar por segunda intención lentamente. Aquí tenemos al inicio cómo estaba la úlcera, vean cómo se va formando tejido de granulación, y finalmente tenemos el depósito de esta cicatriz con abundante tejido fibroso. El epidermis otra vez está presente, pero hay un grado de contracción y de retracción por la presencia de los miofibroblastos. Vean las diferencias entre primera y segunda, cicatrizaciones de primera y segunda intención. La de la segunda intención tiene una mayor costra comparado con la primera, tiene mayor inflamación, ¿no? Porque tiene mayor tejido necrótico, tiene más cantidad de tejido de granulación, y esto es muy característico, ¿no? La cicatriz suele contraerse en segunda intención debido a la presencia de células miofibroblasticas que tienen esa capacidad de contraer la herida, la cicatriz, perdón. ¿Qué factores son los que van a alterar un proceso de cicatrización? Definitivamente las infecciones, ¿no? Si tenemos una herida en la cual se infecta, va a ser muy difícil que esa herida cicatrice hasta no erradicar por completo la infección, ¿no? Eso lo van a ver ustedes cuando tengan que operar pacientes, ¿no? Por apendicitis, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene una apendicitis y la apendicitis no está muy complicada, lo más probable es que esa herida operatoria cicatrice muy rápidamente por primera intención, ¿no? Y a las pocas días o semanas ya esa herida está bien cicatrizada. Pero si tenemos la mala suerte de que ese paciente, si bien tenía una apendicitis, se complicó con peritonitis, las chances de que la herida operatoria se infecte son muy altas, y obviamente esa herida ya no va a cerrar por primera intención, muchas veces cierran por segunda intención, y obviamente el proceso es mucho más largo, muy más lento. Otro factor que altera la cicatrización es la desnutrición. Es lógico, como en esto se necesita depositar sobre todo fibras de colágeno, ¿no? Si el paciente, la persona está desnutrida, ¿de dónde va a sacar las proteínas necesarias para formar esta cicatriz?
Los glucocorticoides son capaces de inhibir la síntesis de colágeno por parte del fibroblasto, ¿no? Haciendo más lento el proceso de cicatrización. Factores mecánicos podrían condicionar una mala cicatrización, ¿no? Sobre todo en sitios cuando la herida se encuentra en sitios donde hay gran tensión, ¿de acuerdo? Y finalmente podría ser inclusive que la herida ya suturada se abra a pesar de los puntos y eso se llama una dehiscencia. Pobre perfusión, ¿no? Si no tenemos una adecuada perfusión va a ser difícil generar una marcada angiogénesis, ¿no? Y no hay una adecuada cicatrización. Y obviamente la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Presencia de cuerpos extraños dentro de la herida operatoria van a interferir con el proceso de cicatrización, haciéndolo o muy lento o sencillamente imposible de que se cumpla. Por eso, cuando ustedes, muchachos, estén en cirugía y tengan que suturar una herida, ya sea operatoria, una herida que se produjo porque el paciente sufrió un traumatismo y les llega la emergencia, antes de que ustedes comiencen a cerrar la piel, tengan que estar completamente seguros de que no quede ningún cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser muy difícil la cicatrización. Ni qué decirlo si están en un pleno acto operatorio, en una operación programada, si dejan una gasa ahí, hasta se vuelve un caso médico legal, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y acá finalmente el resumen de los procesos, ¿no? En una célula normal que ha sufrido un daño, ¿no? Podemos tener las formas de regeneración, ¿no? Puede ser completa, ¿no? O lo que pasa cuando es un hígado trasplantado, o en un proceso de cicatrización, ¿no? Podemos tener eh, una formación de una cicatriz o una fibrosis, ¿no es cierto? Cuando tenemos una herida grande o una inflamación crónica, ¿no? Este es el resumen de todo lo que hemos hablado ahora. Muy bien, muchachos, un gusto de hablarles y explicarles algo más sobre la reparación. Cualquier duda me lo comenta. Gracias.